Tema 10. Los contratos bancarios, segunda parte. Contratos de captación de pasivos. Apartado 1. Consideraciones generales. Las operaciones de pasivos son todas aquellas que permiten a las entidades de crédito la captación de recursos propios o ajenos. Cabría aún distinguir la obtenida en el mercado de valores de la proveniente de otras fuentes genuinamente crediticias, como son las desarrolladas con el Sistema Europeo de Bancos Centrales y en particular con el Banco de España, las realizadas con otras entidades de crédito en el mercado intercambiario y en especial las de captación del ahorro o fondos de la clientela mediante contratos que llevan aparejada la obligación de restitución. Estas últimas dan lugar a los contratos de captación de pasivos que comprenden sobre todo, de manera muy destacada, a los depósitos de amplísima difusión en la práctica. Contrario sensu, no todos los depósitos bancarios sirven para la captación de pasivos, ni procuran fondos para realizar la intermediación crediticia. Ello queda reservado a los depósitos bancarios de uso. Segunda parte, los depósitos bancarios de uso. Apartado 1. Concepto y naturaleza jurídica de los depósitos de uso. Los depósitos bancarios de uso son depósitos abiertos de dinerario que permiten a la entidad de crédito el uso o disponibilidad del objeto de depósito, con la consecuencia de que el dinero entregado pasa a ser propiedad de la entidad de crédito, surgiendo para ésta la obligación de devolver otro tanto cuando lo solicite el depositante o cuando se cumpla el plazo pactado. Su naturaleza jurídica es la del depósito irregular, caracterizado en estos supuestos por ciertos matices que refuerzan su propia especificidad. Por un lado, en todo depósito bancario de uso está más presente que en los demás depósitos irregulares la finalidad de custodia, pues por amplísimas que sean las facultades de disposición de la entidad de crédito, el deber de custodia se mantiene vivo a través de la inexcusable obligación de administrar su propio patrimonio en forma que los depositantes puedan disponer del tantunde, lo que unido a las medidas legales de defensa de ahorro atribuyen al depósito de uso bancario una fisonomía peculiar que le distancia del préstamo mutuo, especialmente en aquellas modalidades de depósito en que la restitución no viene sujeta a plazo alguno. Pero, por otro lado, no puede desconocerse que el uso o disponibilidad que conceda al depositario es un elemento esencial del contrato, que sólo así cumple la función de obtención del capital que precisan las entidades de crédito para desarrollar su actividad típica, hasta el punto de que es esta circunstancia la que explica que sean las entidades de crédito las que satisfagan una remuneración al cliente por la entrega de sus fondos, cantidad que económicamente es un interés o precio del dinero recibido. Apartado 2. Titularidad del depósito. La titularidad de los depósitos bancarios de uso puede ser individual o colectiva, sucediendo esto último cuando se constituye conjuntamente por dos o más personas, bien con derecho de disposición individual y separada de cada una de ellas sobre la totalidad de los fondos depositados, esto sería depósito indistinto o solidario, bien con disponibilidad sometida a la firma de todas o varias de ellas como medida de control recíproco, esto sería depósito conjunto o mancomunado. En caso de fallecimiento de un titular indistinto, el superstite podrá seguir disponiendo del depósito, salvo que se establezca otra cosa en el contrato. Cuestión distinta es el de la propiedad de su saldo. En este punto, la pluralidad de depositantes legitima una presunción de titularidad sobre el objeto del depósito, que decaerá ante la prueba de que la propiedad de lo depositado corresponde a algún concreto depositante. Los anteriores supuestos son diferentes del depósito con un solo titular y una o varias personas meramente autorizadas para disponer de los fondos, lo que es muy frecuente en el caso de depósitos constituidos por sociedades mercantiles u otras personas jurídicas.
Por último, la restitución del depósito puede resultar condicionada por el pacto de compensación entre cuentas, en cuya virtud la entidad de crédito puede compensar los saldos deudores que el cliente mantenga en algunas cuentas o relaciones con la entidad, con los saldos acreedores de que disponga en otras. Apartado 3. Clases de depósitos de uso. En atención a los términos y condiciones que se hayan establecido para el ejercicio de la facultad de restitución de las cantidades depositadas, se diferencia entre los depósitos a la vista y los depósitos a plazo. Los depósitos a la vista comportan para la entidad de crédito la obligación de devolver la suma depositada a petición del depositante en el momento mismo en que éste la exija. Normalmente el depósito a la vista lo es también en cuenta corriente, esto es un depósito que admite que la suma depositada aumente o disminuya mediante sucesivos y distintos actos de ingreso o de retirada de fondos por el cliente, que según su signo se lleven al debe o al haber de la cuenta. El contrato, por lo general, de tiempo indefinido o tácitamente renovable, da lugar a liquidaciones periódicas de intereses semestrales, siendo usual que se facilite al cliente una libreta donde se anotan las sucesivas operaciones que tienen la naturaleza de simple título de legitimación y que explica que esta modalidad sea conocida en la práctica con la denominación de libreta o cuenta de ahorro a la vista. Modernamente, estos depósitos han incrementado su versatilidad admitiendo abonos de terceros, estos son ingresos en metálico o transferencias, así como domiciliaciones de recibos u otros cargos, por ejemplo, pagos de letras, por parte del depositante, que puede incluso utilizar o movilizar indirectamente sus fondos mediante la utilización de tarjetas de débito. En estos casos, el depósito se aproxima, aunque no se confunde con el contrato de cuenta corriente bancaria. En los depósitos o imposiciones a plazo fijo, la restitución de la suma depositada solo procede al vencimiento del plazo pactado. El plazo y la ausencia de ingresos y abonos acercan en mayor medida estos depósitos al mutuo, pues en realidad son una forma de inversión de fondos o tesorería por parte de los clientes. Estas circunstancias determinan también que la entidad de crédito abone en estos casos un interés más elevado que en los depósitos a la vista o que se habiliten fórmulas que permiten obtener una rentabilidad superior. Es el caso de los depósitos estructurados o depósitos bolsa, en los que el cliente, amén de la devolución íntegra del depósito al vencimiento del plazo, obtiene una determinada remuneración vinculada al incremento que experimente algún valor o índice bursátil. Al mismo tiempo, con el fin de dar liquidez a las imposiciones, las entidades de crédito pueden emitir unos resguardos o certificados que incorporan el derecho a la devolución o restitución del capital o dinero depositado. Se denominan certificados de depósito y son títulos valores transmisibles por endoso, de modo que el titular puede enajenarlos recuperando los fondos invertidos o depositados a plazo sin que se cancele o ponga fin al contrato con la entidad de crédito. La liquidez de estos documentos es reducida dada la existencia de mercados secundarios organizados en los que se negocian. Tercera parte, servicios bancarios, servicios de pagos. Apartado 1, consideraciones generales, la compensación bancaria. Junto a la función crediticia, la banca y demás entidades de esta naturaleza han desarrollado la de intervenir o mediar en los pagos, evitando en lo posible, por razones de seguridad y economía, el empleo de numerario en la liquidación de las transacciones mercantiles o de cualquier otra naturaleza. Esta función, en origen ligada a los supuestos de cambio trayecticio, ha conocido una extraordinaria ampliación de la mano del desarrollo, primero de los depósitos bancarios y más tarde de los diversos instrumentos o contratos que, como el cheque, la cuenta corriente bancaria, la transferencia o las tarjetas de débito o crédito, permiten movilizarlos o utilizarlos sin disposición de efectivo.
Tan importante es esta labor de intermediación que las entidades de crédito han tenido que crear mecanismos o sistemas que faciliten, bajo la dirección y supervisión del Banco de España, la liquidación entre ellas de las numerosísimas operaciones en que intervienen. El sistema tradicional de compensación bancaria en España era el constituido por las cámaras de compensación bancaria, asociaciones constituidas por bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito de ámbito provincial, que han sido sustituidos por el Sistema Nacional de Compensación Electrónica. El sistema, supervisado por el Banco de España, aplica las técnicas informáticas y electrónicas a la realización y compensación de pagos. Está abierto a todas las entidades de crédito operantes en España y permite la compensación de toda clase de operaciones de intermediación de pagos, incluyendo, además de las tradicionales, otras modernas, como disposiciones de efectivo en cajeros automáticos y pagos mediante tarjeta. Su funcionamiento es sencillo, consistiendo en el intercambio informativo entre las entidades de los datos representativos de las operaciones que tienen que compensar, obteniéndose para cada par de entidades un saldo neto que se liquida mediante el correspondiente abono o adeudo en las cuentas de tesorería que mantienen con el Banco de España. El sistema español de compensación y liquidación bancaria se completa con el Target del Banco de España para los grandes pagos en euros, tanto de operaciones nacionales como transfronterizas, con liquidación en tiempo real. Cuarta parte, la cuenta corriente bancaria. Apartado 1, concepto, función económica y caracteres. Mediante este contrato, la entidad de crédito asume la prestación del servicio de caja del cliente, esto es, se convierte en su cajero para todas las operaciones delimitadas en el acuerdo y procede por cuenta del mismo a modo de un mandatario o comisionista, tanto a efectuar pagos, transferencias, etc., cuanto a recibir cobros, por ejemplo, domiciliación de nóminas. Para comprender la moderna realidad de este contrato debe repararse en que el servicio de caja se realiza cada vez más a distancia, sea mediante la utilización de cajeros automáticos, sea mediante la utilización de nuevos canales de comunicación entre la entidad de crédito y el cliente, distintos de la personal y física realizada en la oficina bancaria o sucursal. Nos referimos a la banca telefónica y electrónica, supuestos en que la relación con el cliente, las consultas, órdenes o informaciones que dan vida al contrato se llevan a cabo mediante medios técnicos de esta naturaleza. No cabe confundir la cuenta corriente bancaria con el contrato de cuenta corriente mercantil, pues falta en ella tanto la recíproca concesión de crédito cuanto la suspensión de la exigibilidad de las obligaciones de las partes hasta la fecha de liquidación que caracterizan a esta última figura, sobre todo de que su causa o función económica es diferente. Por otra parte, tampoco se confunde con el depósito a la vista en cuenta corriente, pues ni este son de esencia los servicios de caja, ni en la cuenta corriente la entrega o depósito de fondos por el cliente representa más que la provisión o cobertura necesaria para realizarlos, amén de que en la práctica la disposición mediante cheques y la autorización de descubiertos o anticipos crediticios son privativos de la cuenta corriente bancaria. La cuenta corriente bancaria carece de regulación jurídico-positiva, aunque sus rasgos aparecen bien definidos en la práctica y pueden aplicarse supletoriamente las normas de mandato y de la Comisión Mercantil. Además, a ese contrato se aplica el Real Decreto Ley 19/2017, que incorpora al ordenamiento español la Directiva 2014/92 de la Unión Europea. Se trata de un contrato consensual no real, pues la entrega de fondos por parte del cliente tiene la significación de fondos. No es un contrato formal, aunque normalmente se celebra por escrito. Por último, es bilateral o generador de obligaciones para ambas partes. Apartado 2. Derechos y obligaciones de las partes.
El cliente debe pagar las distintas comisiones que como precio de los servicios prestados le cargue la entidad de crédito, así como aportar los fondos suficientes para que aquella pueda realizar los pagos que procedan en favor de terceros. Si se realizan sin contar con los fondos disponibles, la entidad de crédito acreditará su importe en la cuenta del cliente, que deberá abonar los intereses correspondientes por el descubierto. Se trate de la concesión de un crédito o de un mero anticipo de fondos, esos intereses deben ser proporcionados sin que, en caso de ostentar el cliente la condición de consumidor, puedan sobrepasar una tasa anual equivalente superior a 2,5 veces al interés legal del dinero. La entidad de crédito puede exigir la cobertura o pago del descubrimiento en cualquier momento, sin necesidad de respetar el plazo establecido en el artículo 313 del Código de Comercio, salvo que pueda deducirse la concesión de un cierto aplazamiento. La entidad de crédito, por su parte, además de realizar siguiendo las instrucciones del cliente los pagos ordenados y de recibir los cobros previstos en el contrato, deberá, a petición del cliente, entregarle los libros talonarios de cheques que precise, anotar los movimientos producidos en la cuenta e informarle sobre la situación de la misma cuando lo solicite, y periódicamente mediante el envío de resúmenes o extractos cuya corrección se presume, salvo que el cliente manifieste su disconformidad en el plazo pactado. La entidad de crédito, en el desempeño de su servicio de caja, deberá actuar con la diligencia exigible a una organización empresarial especializada, respondiendo en caso contrario de los daños y perjuicios que se causen. La titularidad de la cuenta corriente puede corresponder a una persona o a varias, pudiendo configurarse en este último caso como titularidad mancomunada, que es conjunta, o indistinta, que es la solidaria. Conviene añadir ahora que en caso de cuentas mancomunadas, tanto el ejercicio de la titularidad cuanto la atribución de la responsabilidad son conjuntas. Por el contrario, si la cuenta es indistinta, cualquiera de sus titulares podrá dar instrucciones a la entidad por separado de los demás, a la vez que todos ellos responderán solidariamente frente a aquella. En ausencia de pacto, es dudoso si debe presumirse la mancomunidad o la solidaridad de la cuenta. Por lo que se refiere a la extinción de este contrato, la cuenta corriente se establece normalmente por tiempo indefinido, pudiendo ser resuelta unilateralmente mediante un preaviso en el caso, al menos, de que sea la entidad de crédito quien decida terminarla, sin perjuicio de los límites que prevé el Real Decreto Ley 19/2017. Quinta parte, tarjetas bancarias. Apartado 1, noción y clases de tarjetas, las tarjetas de pago. Las tarjetas emitidas por las entidades de crédito para uso de sus clientes pueden ser de distintas clases o, mejor aún, cumplir simultáneamente diferentes funciones. La primera clase de tarjeta o función que puede cumplir una tarjeta bancaria es la de permitir el acceso y operar en los cajeros automáticos de la entidad con la que se mantiene relación bancaria o en los de otras entidades que estén interconectadas mediante una red de transmisión de datos. La tarjeta de cajero automático cumple la función de extender y permitir un funcionamiento automatizado del servicio de caja, obteniendo entregas o reembolsos de dinero, depositando efectivo o cheques, o obteniendo información sobre la cuenta misma o realizando otras operaciones. Cuando la tarjeta se reduce a este uso, se comporta como un documento de legitimación real, aunque sea sui generis, pues amén de su posición, se requiere la utilización de la correspondiente clave electrónica o número de identificación personal. Esta tarjeta también puede usarse en ventanilla, recuperando entonces su funcionamiento como título de legitimación nominal propiamente dicho y exigiendo para su empleo en tal caso la identificación del portador como el titular mencionado en el documento.
Distintas son las tarjetas bancarias de pago que, con independencia de permitir el acceso a cajeros automáticos, pueden ser utilizadas como medios de pago, esto es, como sustitutivos del dinero, no solo en las transacciones que se realicen con un concreto sujeto o empresa, sino también en las que se convengan con una pluralidad de ellos en el tráfico general de pagos de bienes y servicios. La tarjeta bancaria de pago es siempre un documento de legitimación nominal y su uso requiere que el titular exhiba la tarjeta y se identifique como tal ante la persona a quien pretende pagar una prestación o servicio con su uso. Esta última, normalmente un empresario, deberá cerciorarse de que el portador de la tarjeta es el titular mencionado en ella y obtener telefónica o electrónicamente la autorización del banco del titular para realizar la transacción, una vez comprobada la existencia de fondos o crédito a disposición del cliente. Dependiendo del importe, puede también operar sin necesidad de autorización previa. A ello sigue la firma por el cliente de una nota de cargo que queda en poder del vendedor o prestador del servicio, que en breve plazo recibe a través de su propia cuenta bancaria el abono del importe de la transacción realizada. Apartado 2. Naturaleza y régimen jurídico. Nos encontramos en el caso de las tarjetas de pago ante una pluralidad de relaciones jurídicas carentes de regulación positiva que no pueden reconducirse a una única figura o modalidad contractual, aunque no dejamos de recordar que la figura y la función de la vieja carta orden que regula el Código de Comercio nos resulta totalmente extraña a esta moderna herramienta de pago. Esa similitud es apreciable en la relación entre emisor y titular o usuario de la tarjeta. El emisor es una entidad de crédito que la emite y entrega a su cliente para facilitarle el ejercicio de ciertas facultades vinculadas al servicio de caja y permitir su utilización como medio de pago. El cliente paga por ello una comisión de emisión y otra periódica anual de mantenimiento. En el contexto de una relación con el banco compatible con el adeudo de los pagos realizados con la tarjeta. Desde esta perspectiva ha de añadirse que las tarjetas bancarias de pago pueden serlo a su vez de débito o crédito. En la tarjeta de débito, el adeudo en cuenta se produce en tiempo real, que es una transacción online, o en brevísimo plazo, por lo que tan solo pueden utilizarse cuando la entidad cuenta con la corriente provisión. La tarjeta de crédito permite, por el contrario, su utilización aun cuando se carezca de aquella disponibilidad, de manera que la liquidación que la entidad realiza se resuelve en una financiación al cliente, en una operación de crédito por la que se devengan intereses y cuyo principal ha de amortizarse en el plazo que se haya pactado. En la práctica es usual que las tarjetas de pago puedan funcionar indistintamente como tarjetas de débito o crédito, según disponga o no de fondos el titular en el momento de su utilización. Es también habitual que la tarjeta se conceda por un periodo de tiempo determinado, es decir, con validez temporalmente limitada, y que su empleo se prorroga tácitamente de manera sucesiva mediante el envío de nuevos ejemplares en sustitución de los que caduquen. La cancelación injustificada de la tarjeta obligará a indemnizar los daños y perjuicios causados al cliente. Junto a emisor y cliente se encuentran los establecimientos adheridos o asociados, que son los empresarios o profesionales que, en virtud del acuerdo con el emisor, acepta el uso de la tarjeta para pago de sus prestaciones. En función de su adhesión al sistema de pago que la tarjeta representa, el establecimiento adherido no cobra al contado del cliente, sino mediante el abono en cuenta que le realiza la entidad de crédito, por lo que el cliente no queda liberado por la utilización y uso de la tarjeta, sino por el pago o abono que la entidad realiza.
Cuestión distinta es que el cliente tenga derecho a imponer a la entidad adherida el pago de la prestación o servicio recibido mediante el empleo de la tarjeta en igualdad de condiciones que el resto de la clientela y sin ningún recargo en el precio. La cuestión es dudosa, aunque tal vez pueda responderse positivamente si se entendiera que el contrato entre emisor y entidad adherida contiene una estipulación a favor del cliente. Una negativa reiterada a la aceptación de las tarjetas del emisor por parte del establecimiento adherido supondría un incumplimiento del contrato de admisión. De manera inversa, cabe también concluir que tras haber aceptado el uso de la tarjeta y cumplido con todos los requisitos requeridos al efecto, el establecimiento tiene derecho a exigir el pago del emisor sin perjuicio de que el cliente deba a su vez reembolsarle a este último el importe de la transacción. Por su parte, el establecimiento adherido ha de satisfacer a su vez una contraprestación que se supone remunera el valor comercial que puede tener la aceptación de la tarjeta y que se concreta en un porcentaje variable del importe de la transacción que se comparte entre el emisor y el propio banco del establecimiento. Finalmente, ha de tenerse en cuenta la posible y usual participación de una cuarta parte en el complejo entramado de relaciones que suscita la utilización de la tarjeta y que es el propietario o titular tanto de la marca que ampara la tarjeta cuanto de los sistemas informáticos y electrónicos que permiten su funcionamiento. En este caso, las tarjetas constituyen el objeto de una franquicia, de manera que para su emisión la entidad de crédito requiere la autorización del titular, que por su parte está obligado a mantener la seguridad y buen funcionamiento del sistema electrónico e informático en que se base el uso de la tarjeta. Apartado 3. Pérdida o sustracción de la tarjeta. La pérdida o sustracción de la tarjeta bancaria plantea el problema de su indebida utilización y con ella la cuestión relativa a sus consecuencias jurídicas, con independencia de las de índole penal que puedan recaer sobre el autor de la sustracción o del abuso. Debe tenerse en cuenta que el titular de la tarjeta está obligado a custodiarla y a usarla diligentemente. En caso de pérdida, deberá ponerlo en inmediato conocimiento a la entidad emisora, que habrá de contar al efecto con los servicios de atención oportunos y que acto seguido debe proceder a impartir las instrucciones operativas que correspondan para que el sistema deniegue a partir de ese momento ulteriores reembolsos o autorizaciones de transacciones. El Real Decreto Ley 19/2018 impone a las entidades emisoras determinados deberes para garantizar la seguridad técnica al uso de las tarjetas de pago. Sexta parte, la transferencia bancaria. Apartado 1, concepto y naturaleza jurídica, el giro. La transferencia es una orden de traspasar una determinada cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra, normalmente de diferente titular, perteneciente a la misma o diferente entidad de crédito, que sustituye y evita el trasiego físico del dinero, su retirada primero de una cuenta y su ingreso después en otra. En el caso de la transferencia interna o realizada entre cuentas mantenidas en una misma entidad, la operación se reduce a cargar o adeudar la suma en la cuenta del cliente ordenador y abonar o acreditar en la del cliente beneficiario. Cuando la transferencia ha de realizarse entre cuentas de entidades distintas, esto es transferencia externa, puede ocurrir que las dos tengan o no relaciones de cuentas entre sí. En el primer caso, la orden de transferencia se transmite de entidad a entidad y luego éstas liquidarán entre sí la forma que esté establecida. Esto sería transferencia directa. En el segundo caso, las entidades entran en relación por medio de una tercera, que normalmente será el Banco Central del país de que se trate. Esto sería transferencia indirecta. En la actualidad, la liquidación de las transferencias se realiza por lo general en el seno de los modernos sistemas de compensación e interconexión bancaria.
La naturaleza jurídica de la transferencia es discutida, quizá porque la pluralidad de supuestos que puede ofrecer y la pluralidad de relaciones que en ella se comprenden puede calificarse como un mandato, impartido generalmente en el contexto de un contrato de cuenta corriente bancaria u otros que permitan la disposición de fondos. En su virtud, la entidad de crédito reduce la disponibilidad con que cuenta su cliente y, consecuentemente, la misma entidad o su corresponsal acredita el importe en la cuenta del beneficiario. De ahí que para explicar este último efecto se haya recurrido a la figura de la delegación, contrato por el que una persona delegada, que es la entidad de crédito, deudora de otra delegante, que es el cliente, consistente en sustituir a este en la deuda que tiene, a su vez con el tercero, que es el delegatario o beneficiario. Pero con independencia de que no siempre la transferencia responde a la existencia de una deuda con un tercero. Por ejemplo, baste con pensar en la transferencia entre cuentas distintas de una misma persona. No cabe olvidar que, de acuerdo con nuestro derecho, esa delegación de deuda no puede provocar la liberación del ordenante sin que concurra el consentimiento del acreedor beneficiario, por aplicación del principio que en tal materia establece el artículo 1205 del Código Civil. La generalización de las transferencias ha determinado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo haya atribuido un efecto positivo al silencio del acreedor, solución que cabe extender a los supuestos en que el consentimiento del acreedor no solo puede presumirse, sino incluso considerarse efectivamente prestado. Por otra parte, la difusión de las cuentas corrientes bancarias y de la transferencia ha disminuido la importancia, al menos en nuestra práctica, del contrato de giro. Se habla de giro cuando la entidad de crédito u otra especializada recibe una determinada suma, por lo general no muy cuantiosa, de un cliente para ponerla a disposición de otra persona, por lo común en efectivo, en un lugar distinto. Las entidades crediticias pueden cumplir estas operaciones sin desplazamiento ni transporte material de numerario mediante simples órdenes de pago cursadas a sus sucursales, agencias y corresponsales. Apartado 2. Régimen jurídico. Cabe indicar que la entidad de crédito ha de ejecutar la transferencia de conformidad con las instrucciones del cliente, desplegando la diligencia y la celeridad que resulta exigible en la prestación de un servicio profesional retribuido, respondiendo de los daños y perjuicios que se ocasionen en otro caso. El cliente ordenante viene por su parte obligado a abonar la comisión que corresponda, lo que normalmente se lleva a cabo también mediante adeudo en su cuenta, y habrá de contar con la previa disponibilidad de fondos o saldo necesario para cubrir el importe de la transferencia que haya ordenado. No se agota con ello el contenido de derechos y obligaciones de esta compleja operación, pues también la entidad receptora de la transferencia, que ha de abonarla en la cuenta del beneficiario, tiene las suyas propias. Por una parte, presta a su cliente un servicio remunerado que ha de ejecutarse de acuerdo con lo dicho en el lugar correspondiente, y ejecuta por otra un encargo u orden, en definitiva un nuevo mandato, de la entidad del ordenante o de otra interpuesta en el caso de que se trate de una transferencia indirecta. Debe añadirse que el Real Decreto Ley 19/2018 de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera establece obligaciones para las entidades que intervienen en las transferencias realizadas en o entre Estados de la Unión Europea. A. La obligación de efectuar la transferencia por su importe total menos los gastos que deberán ser compartidos entre el ordenante y el beneficiario, a menos que aquél haya especificado que deben correr a cargo de este último. B. La obligación de que la fecha de valor del abono en la cuenta de pago del beneficiario no sea posterior al día hábil en que el importe de la operación de pago se abonó en la cuenta del proveedor de servicios de pago del beneficiario.
C. La fecha del valor del cargo en la cuenta de pago del ordenante no será anterior al momento en que el importe de la operación de pago se cargue en dicha cuenta. Y D. Se regulan por la ley las obligaciones de reembolso y de indemnización en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas. Séptima parte, servicios de custodia, depósitos de custodia. Apartado 1, concepto y contenido. Los depósitos bancarios de custodia son aquellos en que el depositante persigue una típica y exclusiva finalidad de custodia. Son depósitos regulares en los que el banco no puede usar ni disponer de las cosas depositadas. De estos depósitos, el más importante era el que tenía por objeto títulos valores, especialmente acciones, y que solía denominarse depósito transmisible de valores o depósito de efectos en custodia. La multiplicación creciente de la riqueza mobiliaria confirió auge especial a este depósito porque, aparte de ser un depósito remunerado, facilitaba a las entidades de crédito la posibilidad de controlar indirectamente el voto de importantes paquetes de acciones de las juntas generales de las grandes sociedades anónimas, en virtud de las representaciones que los accionistas depositantes solían conferir al efecto a las personas designadas por la entidad depositaria de los títulos. A su vez, los clientes titulares de valores se liberaron de las tareas relativas a su gestión y administraciones burocráticas que se encomendaban a la entidad de crédito. En este depósito, a la obligación de custodia se unía la de administrar los valores depositados, y en esa dualidad de causas se encontraba la nota más característica del contrato, cuya naturaleza era la de un contrato mixto de depósito y mandato. En la práctica, los depósitos de custodia tradicionales, tanto los administrados como los cerrados, han perdido gran parte de su importancia, habiendo sido sustituidos por otras figuras contractuales, en particular la de administración de valores y el servicio o alquiler de cajas de seguridad. Séptima parte, servicio de cajas de seguridad. Apartado 1, noción general. La finalidad de este servicio es poner a disposición de los clientes, a cambio de una compensación dineraria, el uso individual de un determinado comportamiento o caja en los locales acorazados que las entidades construyen y mantienen al efecto. La naturaleza jurídica del contrato por el que se adquiere el uso de la caja es discutida. En general predomina la tesis del arrendamiento de cosa, y los formularios bancarios españoles hablan también de alquiler de las cajas, pero la jurisprudencia es contradictoria. Estimó primeramente la sentencia del Tribunal Supremo de 1928 que se trataba de un arrendamiento de cosa y no de un depósito, y posteriormente sostuvo la sentencia del Tribunal Supremo de 1933 que, teniendo el contrato como fin principal y decisivo la custodia, deberá prevalecer el carácter de depósito sobre el de arriendo. A juicio del manual, lo más acertado sería ver en esa figura jurídica un contrato mixto de arrendamiento de la cosa y de depósito, o un contrato atípico y sui generis, porque ha de reconocerse que ni la cesión de uso de la caja de seguridad ni la custodia que sobre la misma ejercita la entidad de crédito coinciden en rigor con las prestaciones típicas del contrato de arrendamiento y de depósito, pues por un lado se trata de un uso condicionado por la constante intervención del arrendador, y por otro de una custodia ejercida paradójicamente sobre sus propias instalaciones. Dada su tipicidad, el contrato se regirá por lo acordado por las partes y, en su defecto, analógicamente, por las normas reguladoras del tipo de contrato que más se asemeje a la cuestión precisando de regulación. El contrato debe considerarse consensual, no siendo preciso para su perfección la entrega o introducción en la caja de cosa o efecto alguno. Tampoco es precisa la existencia de forma especial alguna, aunque en la práctica se documenta por escrito.
La entidad de crédito se obliga a custodiar o vigilar las cajas, velando por su integridad física, y debe responder de la idoneidad de los locales en que estén instaladas para el fin a que se las destina. La entidad de crédito responde del cumplimiento de estas obligaciones, pero en cualquier caso el cliente soporta siempre la carga de una doble prueba sobre el contenido y sobre el valor de los objetos introducidos en la caja. La entidad de crédito deberá además facilitar al cliente el uso de la caja fuerte en el tiempo y forma determinada en el contrato. El cliente, aparte de pagar el precio convenido por este servicio, debe utilizar la caja de forma diligente y destinarla al uso pactado. La apertura de las cajas se hace previa firma del usuario en un libro registro especial, en presencia de un encargado de la entidad y con el concurso de dos llaves distintas, una en posesión del usuario y otra de la entidad de crédito. Novena parte, garantías bancarias, el crédito documentario. Apartado 1, avales bancarios y nuevas modalidades de garantías. Las entidades de crédito, además de exigir garantías para asegurar en su beneficio las relaciones establecidas con sus clientes, también realizan la función de garantizar a estos frente a terceros. Se trata de la prestación de una garantía en sentido estricto o técnico por la que las entidades de crédito perciben una contraprestación dineraria o comisión. En ocasiones, las garantías proporcionadas por las entidades de crédito son reconducibles a las figuras típicas conocidas por nuestro ordenamiento, en particular al contrato de fianza, regulado por los pactos establecidos por las partes y por las disposiciones contenidas en los códigos civil y de comercio. Pero en las últimas décadas han ido surgiendo nuevas fórmulas de garantía para hacer frente a la necesidad de una mayor seguridad y sobre todo celeridad en el pago, y que en la práctica se prestan casi exclusivamente por entidades de crédito. Apartado 2. El crédito documentario. Letra A. Noción general y fuentes reguladoras. El crédito documentario trata de evitar o disminuir los riesgos comerciales en el tráfico de mercancías entre distintas plazas. En las compraventas a distancia, generalmente marítimas e internacionales, en el que se inserta esta operación bancaria, el vendedor no se decide al envío de las mercancías si previamente no tiene garantizado el cobro del precio convenido, ni el comprador se arriesga a satisfacer el precio antes del recibo de la mercancía. La desconfianza que surge por la lejanía de las partes se intenta solucionar mediante la intervención de una entidad de crédito cuya función va más allá de los servicios de pago, pues las partes acuerdan que se realice mediante su intervención, satisfaciendo el precio y recibiendo a cambio los documentos representativos de los mercantiles. A requerimiento del comprador ordenante, el banco se obliga irrevocablemente frente al vendedor beneficiario al pago en efectivo contra la recepción de los documentos exigidos, normalmente la factura de venta, la póliza, etc. Es frecuente la intervención de una segunda entidad crediticia radicada en el domicilio del vendedor, que tiene la función de notificarle en unos casos e incluso confirmarle en otros la existencia del compromiso asumido por el banco del comprador. En este segundo caso, al compromiso vinculante e irrevocable de la primera entidad se añade otro distinto y propio del banco notificador. En ocasiones, el crédito documentario va acompañado de una operación crediticia propiamente dicha, y así ocurre cuando el comprador, para poder efectuar la compra, obtiene un préstamo o una apertura de crédito del banco con cargo a la que éste se obliga, mientras que en los demás casos la entidad de crédito cuenta con una cobertura o provisión para realizar el pago o la prestación comprometida en favor del vendedor. Aunque ha sido objeto de repetida atención jurisprudencial, nuestro ordenamiento jurídico carece de una reglamentación positiva del crédito documentario. Por ello, se han ido formulando por los mismos interesados distintas normas privadas reguladoras de la operación. Su unificación se produjo en el 7º Congreso de la Cámara de Comercio Internacional, celebrado en Viena en 1933, que las recogió bajo título de Reglas y usos
normas uniformes relativas a los créditos documentados y han sido modificadas en distintas ocasiones. Letra B. Naturaleza jurídica y efectos. La operación que analizamos da lugar a dos distintas relaciones obligacionales, la del banco con su cliente y la del banco con el beneficiario. El fundamento de la primera está en un mandato de crédito que obliga al banco a pagar conforme a las instrucciones recibidas del cliente y a éste a reembolsarle en su día las sumas de que disponga el beneficiario. Estamos en el caso del crédito documentario ante una de esas figuras atípicas del derecho mercantil moderno que, presentando rasgos comunes con distintas instituciones, no se acomoda exactamente a ninguna de ellas, aproximándose como en la transferencia a la figura de los contratos conexos, es decir, a los supuestos que integran un conjunto de prestaciones diversas en el marco de negocios distintos pero independientes, en la medida en que unos son fundamentos de otros con una finalidad práctica unitaria y común. En nuestro caso, esa finalidad es en sentido amplio de garantía. El banco no garantiza ni subsidiariamente ni solidariamente el cumplimiento del comprador u obligado por la relación subyacente, ni tampoco asume la obligación del cliente como propia. Contrae frente al beneficiario una obligación distinta que desempeña la función de caución, presupuesto o condición sine qua non de la operación o transacción comercial que está en la base. El compromiso del banco o entidad crediticia que interviene en la operación es un elemento que se integra en el supuesto de hecho de la existencia o al menos de la exigibilidad de la obligación del beneficiario, que en otro caso, sin la previa entrega del importe de la transacción, no accedería a realizarla. Los efectos del crédito documentario deben ser examinados desde ese punto de vista, examinando separadamente las dos relaciones. A. En la relación del banco con el cliente que le da la orden, los efectos del crédito irrevocable están teñidos del carácter del mandato o comisión que informa esa relación. El banco se obliga a poner a disposición del beneficiario el importe del crédito o a realizar la prestación correspondiente, así como a retirar y recoger en cada acto de disposición del crédito los documentos correspondientes, verificando su conformidad, debiendo destacarse la importancia de esta labor del banco, pues de su satisfactoria ejecución depende la salvaguarda y satisfacción de los intereses del comprador contra documentos. Por ello, las reglas cuidan especialmente esta materia, empezando por declarar que los bancos deben examinar todos los documentos estipulados en el crédito con un cuidado razonable para comprobar que aparentemente están de acuerdo con los términos y condiciones del crédito. El banco debe comprobar, de acuerdo con las instrucciones recibidas, que la documentación está completa, que los documentos reúnen externa y objetivamente los requisitos o exigencias necesarios para la función representativa que realizan y que concuerdan entre sí. La comprobación del banco no solo es estrictamente documental, sino también de alcance limitado. Si los documentos están en regla y son conformes con los términos y condiciones del crédito, el banco no asume responsabilidad alguna en cuanto a su exactitud, autenticidad o validez, ni en cuanto a la descripción de las mercancías que representan. También quedan exentos los bancos de responsabilidad por los retrasos o pérdidas que puedan sufrir en su tramitación cualesquiera despachos, cartas o documentos. Por su parte, el cliente se obliga frente al banco a darle las instrucciones necesarias para realizar la operación y a satisfacerle la comisión pactada y a reintegrarle los gastos suplidos. Si el banco realizó una apertura de crédito, el cliente deberá reintegrarle, además de las cantidades satisfechas al beneficiario, los intereses correspondientes. Para la seguridad del cumplimiento de estas obligaciones puede exigir el banco una garantía especial, personal o real,
con la que le proporcionan la tenencia de los documentos representativos de las mercancías, que al conferirle la disponibilidad de estas no permite al cliente retirarlas sin liquidar previamente con el banco, además de que el artículo 276 del Código de Comercio le confiere como comisionista un derecho de retención sobre la mercancía mientras no se hayan satisfecho sus derechos. B. En la relación entre el banco y el beneficiario solo surgen obligaciones para el primero. El banco queda irrevocablemente obligado frente al beneficiario a pagarle el precio de las mercancías contra la entrega de los documentos exigidos. Esta obligación es directa y autónoma en el sentido de que se diferencia y desliga de las relaciones existentes entre el banco y el cliente ordenador y entre este y el vendedor beneficiario. Las vicisitudes de una y otra no le afectan sin que puedan utilizarse o hacerse valer por los bancos estas últimas para eximirle de su obligación, que no es pagar el precio de la compraventa, que normalmente es la causa del crédito, sino honrar el distinto compromiso caucional establecido entre las partes. La seguridad del tráfico, que es el objetivo fundamental de esta operación, debe conciliarse con exigencias básicas y elementales, como es la de represión de los fraudes que puedan cometerse por el beneficiario o por un tercero, por lo que parece que no puede negarse a los bancos la posibilidad de oponer la exceptio doli. Y terminamos con la letra C, transferencia y extinción del crédito. Las reglas permiten la transferencia de crédito siempre que se haga constar expresamente que es transferible, entendiéndose por tal que el ordenante puede instituir al banco emisor para que el crédito pueda ser utilizado en todo o en parte por uno o varios terceros a los que éste cede el crédito con la finalidad de pagarles. Salvo que se estipulara otra cosa, el crédito solo puede ser transferido una vez. El crédito documentario se extingue, además de por su ejecución o cumplimiento, si no se satisfacieran las condiciones exigidas por el ordenante dentro del plazo establecido.